la Revolución de Abril. Porque lo que sucedió en Venezuela el 11 y el 12 de abril fue un golpe de Estado imperialista, el primer golpe mediático. Pero lo que sucedió el 13 y 14 de abril del 2002 fue una verdadera revolución, una verdadera rebelión popular militar contra la oligarquía y contra el imperialismo que hizo triunfar la Constitución, las leyes y el liderazgo legítimo de nuestro comandante Hugo Chávez. Alguna vez tuvimos esperanza de que el imperialismo aprendiera las lecciones. Hoy no tenemos, como dijera el Che Guevara, ni tantico así expectativa de que el imperialismo aprenda las lecciones, porque ellos están llenos de la soberbia del faraón, la soberbia que enfrentó Moisés y el pueblo de Dios. Es la misma soberbia y tendrán el destino del faraón. 10 plagas y más le caerá ese imperio por meterse con el pueblo bolivariano de Venezuela, por meterse por los pueblos libres del planeta Tierra. Ellos tienen la soberbia del gigante Goliat frente a David. Ustedes conocen a Goliat y a David, pero lo que no tiene es lo que tuvo David: la fuerza de Dios, la fuerza del pueblo de Dios, que sí la tenemos nosotros. Ellos tendrán la soberbia del faraón, la soberbia de los imperios, la soberbia de Goliat, pero nosotros tenemos la humildad, la fuerza de Dios y la fuerza de los guerreros que siempre nos conduce a la victoria en cualquier circunstancia. Además, tenemos la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, que no vino a la tierra a lavarle la cara a los imperialistas de entonces, que vino a la tierra a caminar con el pescador, con el campesino, con el humilde, que vino a abrazar a los leprosos, al que necesitaba, al que sufría, que vino a levantar de su sepulcro a Lázaro. Hoy es el Lázaro colectivo, y ese Lázaro colectivo son los pueblos del mundo que queremos libertad, independencia, dignidad, soberanía y respeto. Que respeten a nuestro pueblo. Imperio soberbio. El Colegio Nacional de Periodistas y la organización no gubernamental Provea denunciaron la utilización de la ley contra el odio de manera discrecional en el país por parte del régimen de Nicolás Maduro para criminalizar el ejercicio de la prensa en Venezuela. Activistas denunciaron que el presunto uso discrecional de instrumentos legales como la ley contra el odio han derivado en una política de Estado basada en la persecución y criminalización a periodistas y trabajadores de la prensa. Hace cierto tiempo se ha convertido toda esta política, la que hemos venido denunciando, en una política de Estado que consiste en agredir a periodistas con las finalidades que esto no puedan informar. Estamos apuntando hacia la criminalización del ejercicio periodístico y a la legitimación de la censura. Observamos cómo se ha creado todo un andamiaje jurídico que permite entonces juzgar a los periodistas con delitos como instigación al odio, lo que pone en peligro la labor fundamental del periodista, que es informar. Un periodista, por informar... Aquí hay una política de Estado instaurada desde hace décadas que además se le dio nombre y todo. Se llama hegemonía comunicacional. La palabra lo dice muy claro. Hay un modelo autoritario al frente de los poderes públicos en Venezuela que él busca cercenar la opinión, busca centralizar y controlar el flujo informativo. Eso debe acabarse la persecución y la utilización del Poder Judicial para perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos. Desde la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas indicaron además que fue solicitada una audiencia frente al fiscal general de la República para abogar y revisar los casos de los 13 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos de manera arbitraria. En vista de la situación que consideramos tan grave, el Colegio de Periodistas de la seccional Distrito Capital decidió solicitar formalmente una audiencia al ciudadano fiscal general de la República, donde ojalá que ésta se dé
porque aspiramos llevar una agenda que implique una discusión amplia, detallada, de los casos de los que están detenidos y las razones que nosotros tenemos para argumentarle que no hay razón para esa detención, porque pareciera que los brazos que se deberían dedicar a la defensa de los ciudadanos, a defender la ley en Venezuela, se han convertido más bien en un brazo de las políticas que vienen de esas altas esferas del poder. Las declaraciones se realizaron este martes cuando se cumple un año de la detención del periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el Helicoide, en Caracas. Así es, Carlos Julio Rojas, periodista y secretario adjunto del Colegio Nacional de Periodistas, fue detenido por hombres de negro hace un año, cuando se encontraba en el centro comercial Sambil de la Candelaria con su esposa Franci Fernández. 2 días después fue presentado ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo. Durante este año, su esposa ha denunciado que no se le ha permitido defensa privada. Reveló que tiene un abogado impuesto por el Estado a quien solo ha podido ver en 2 oportunidades. Dijo que el defensor no está pendiente del caso y cuando va a buscar información al tribunal, la respuesta es que no hay sistema. Muchas han sido las organizaciones defensoras de derechos humanos y demás gremios quienes han solicitado la libertad de Rojas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó medidas cautelares a su favor y por su libertad también ha abogado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Carlos Julio Rojas forma parte de la estadística que registra el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, donde indican que hay 13 periodistas y trabajadores de la prensa privados de libertad en cárceles de Venezuela. En otro tema, el expresidente peruano Ollanta Humala, quien gobernó el Perú entre 2011 y 2016, fue condenado este martes a 15 años de prisión por lavado de activos al haber recibido aportaciones ilícitas del expresidente venezolano Hugo Chávez y de la empresa brasilera Odebrecht para financiar sus campañas electorales, y fue inmediatamente arrestado por la policía para ser trasladado a prisión. El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia son condenados a 15 años de cárcel por lavado de activos relacionados con fondos ilícitos recibidos de Venezuela y Odebrecht para sus campañas electorales. El hermano de Heredia, por su parte, recibió 12 años. El tribunal ordenó una ejecución provisional inmediata de la sentencia, por lo que Humala, Heredia, quien se conectó de manera virtual, y su hermano deberán ser enviados a la cárcel que determine el Instituto Nacional Penitenciario, INPE. La pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. Condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privado de su libertad ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe. De inmediato, agentes de la Policía Nacional del Perú ingresaron al tribunal y detuvieron al exgobernante. La justicia peruana anunció la lectura completa de su sentencia para el 29 de abril. Entre tanto, en Venezuela, familiares de los venezolanos enviados por Estados Unidos a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador exigen fe de vida de sus seres queridos. El gobierno sí nos ha prestado su ayuda, no podemos negarlo. El problema es que no nos han dado respuesta de esa ayuda que el gobierno nos está prestando. ¿Por qué? Porque a la fecha, más de 30 días que los muchachos están secuestrados en El Salvador y no tenemos una prueba de vida de los muchachos, no nos han permitido una llamada. Entonces, en realidad queremos saber cuáles son las estrategias. Tengo 30 días que no sé de mi hijo, solo sé que está en una lista. ¿Quién me garantiza a mí que mi hijo está vivo, que mi hijo está en ese lugar y no está en otros lugares, como dicen? Porque están saliendo muchas cosas oscuras que aquí ninguno creo que debe de saber. La Casa Blanca criticó este martes a la jueza que anuló la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para revocar el programa migratorio que da un estatus legal a más de 530,000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, conocido como parole humanitario, y dijo que apelará la decisión.
La portavoz del gobierno republicano Caroline Leavitt señaló en rueda de prensa a la jueza Indira Talwani como rebelde y aseguró que lucharán contra esos tribunales. La jueza federal Indira Talwani impidió que la administración de Donald Trump pusiera fin de manera anticipada al programa de permiso humanitario que protege de la deportación a migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. La magistrada Indira Talwani anuló el lunes la decisión del presidente Trump de cancelar los beneficios del programa el próximo 24 de abril, al considerar que el gobierno actuó fuera de los límites establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos. Trump había ordenado revocar el programa el próximo 24 de abril, abriendo la puerta a la deportación de sus beneficiarios, pero la jueza nominada por el expresidente Barack Obama dictaminó que se debe respetar la fecha de vencimiento del parol, que se otorgó por un periodo de 2 años. A través del parol humanitario, las personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela podían solicitar desde sus países un permiso para viajar a Estados Unidos y obtener un permiso de trabajo. El gobierno de Biden instauró el parol humanitario en 2022 para venezolanos y en 2023 lo extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos en un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares. En octubre del 2024, antes de las elecciones presidenciales, la administración de Biden anunció que no renovaría el parol, lo que significaba que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los 2 años iniciales. Las autoridades colombianas incautaron 540 kilos de cocaína en Santa Marta, en el norte del país, y capturaron a 3 personas que transportaban el alijo en una lancha rápida. Así lo informó este martes la Policía de Colombia. Una lancha con 540 kilos de cocaína fue inmovilizada en la costa de Santa Marta, así lo informó el director de la Policía colombiana, Brigadier General Carlos Fernando Triana, en su cuenta de X. La droga, propiedad de una organización que según las investigaciones supuestamente envía hasta 5 toneladas de cocaína mensuales a Europa y Estados Unidos, había sido embarcada en la lancha en un punto no especificado del departamento de La Guaira, fronterizo con Venezuela, y tenía como destino la isla de Curazao, según informaron las autoridades colombianas. Según cifras del Ministerio de Defensa de Colombia, este año han decomisado en el país 6.5 toneladas de cocaína, 137 de marihuana, casi 5 toneladas de hoja de coca y erradicado más de 100 hectáreas de cultivos ilícitos. Las autoridades colombianas han intensificado los operativos contra el narcotráfico porque esperan que Estados Unidos certifique al país por su lucha contra las drogas con base en sus resultados. Estados Unidos emite cada año una lista de países certificados por su lucha contra el narcotráfico, ante lo cual la canciller colombiana Laura Sarabia ha insistido en que las autoridades y el sector privado han trabajado para combatir ese delito. Y la justicia rusa condenó a 4 periodistas a 5,5 años de cárcel por colaborar con el opositor asesinado Alexei Navalny. La justicia rusa condenó este martes a 4 periodistas a 5 años y medio de prisión por vínculos con el Fondo de Lucha contra la Corrupción, una organización fundada por el fallecido opositor Alexei Navalny. Antonina Favorskaya, Sergei Karelin, Konstantin Gabon y Artyom Krieger escucharon el veredicto desde una celda de cristal en el Tribunal del Distrito de Nagatino, en Moscú, quienes fueron acusados de integrar una comunidad extremista, en alusión al proscrito FBK. Los comunicadores fueron arrestados entre marzo y junio de 2024 por producir contenidos para el canal de YouTube relacionados con el movimiento de Navalny. Aunque no eran miembros oficiales del FKB, las autoridades consideraron suficientes sus vínculos para iniciar un proceso penal. Durante el juicio, que se llevó a cabo a puerta cerrada, la Fiscalía solicitó casi 6 años de cárcel. En la sentencia final, el tribunal permitió la entrada de decenas de personas, entre ellas familiares y simpatizantes que manifestaron su apoyo a los acusados. La defensa ha anunciado que apelará a la decisión. Medios independientes como Mediazona y Sotavision informaron que los periodistas planean continuar su trabajo, incluso desde prisión, denunciando lo que consideran una represión contra la libertad de prensa en Rusia. El gobierno francés alertó sobre lo que han calificado como estado catastrófico de la economía nacional.
El primer ministro francés François Bayrou alertó este martes del estado catastrófico de la economía del país, sobreendeudado, sin suficiente producción y con un nivel de trabajo por debajo de sus competidores. Así lo comunicó en rueda de prensa, algo que obliga a un plan de choque que debe comenzar de forma inmediata, dijo. En una comparecencia junto a la plana mayor de su gobierno, Bayrou aseguró que la situación del país está agravada por las crisis internacionales que obligan a un incremento del esfuerzo en defensa y por la guerra comercial lanzada por el presidente Donald Trump. La supervivencia del país está en juego, advirtió el jefe del Ejecutivo. El primer ministro, que tuvo que hacer concesiones a los socialistas y a la extrema derecha para adoptar las cuentas de 2025, quiere ahora ir más lejos en la austeridad y sabe que para eso necesita el respaldo popular a falta del político. Bayrou habló de una Francia que ni produce ni trabaja lo suficiente, pero que tiene el nivel de gasto público más elevado del mundo, que se traduce en endeudamiento que amenaza con estrangular el país. Una situación agravada por las recientes crisis, como la invasión de Ucrania, que obligará a incrementar el gasto en defensa en 3.000 millones de euros, o la guerra comercial lanzada por Trump. Frente a ello, el primer ministro invitó a los diferentes agentes a aportar propuestas para elaborar los presupuestos de 2026, que deben llegar antes del 14 de julio, dada la urgencia de la situación. Y el Vaticano instaló este martes una nueva escultura en la columnata de la Plaza de San Pedro, una pieza de bronce que representa a un ángel oculto en la figura de un sin techo y cuyo título, Be Welcoming, sean acogedores, inspira a la hospitalidad de los más vulnerables, situada cerca de las duchas para las personas sin hogar y del ambulatorio Madre de la Misericordia, dos iniciativas del Papa Francisco para atender a las personas más vulnerables. La obra es una interpretación visual de un versículo de la Carta a los Hebreos. No se olviden de la hospitalidad. Algunos, practicándola sin saberlo, hospedaron a ángeles. Así lo indicó este martes la Santa Sede en un comunicado.